¿Se acuerdan ustedes del dibujo que Milei dio a conocer? En realidad lo dio a conocer a Adorni, del dibujito que había hecho el presidente en el que basó su discurso de la apertura de sesiones del Congreso. Bueno, vieron que estaba ese caminito que te decía permanentemente la palabra conflicto. O sea, vamos a la propuesta, si dicen que sí, vamos a la ley ómnibus, si dicen que no, conflicto. Si estamos en la ley ómnibus, si dicen que sí, vamos al pacto de mayo, si dicen que no, conflicto. Y en el pacto de mayo, si dicen que no, conflicto. ¿Se acuerdan? Bueno, básicamente la palabra conflicto aparecía todo el tiempo. Y me parece que es una palabra en la que hay que detenerse, porque en realidad, si uno es objetivo y trata de ser neutral en la mirada, uno entiende que la política es en sí misma conflicto de intereses, conflicto de representatividad. Quiero decir, la política es el instrumento por el cual vos podés sortear esos conflictos o podés profundizarlos los conflictos. Lo que no se puede hacer es negar el conflicto. Uno de los grandes errores que creo que el gobierno anterior, el de Frente de Todos, o una parte de él, llevó adelante y que le terminó dando los resultados que le dio, es que negó el conflicto. Milei no lo niega. De hecho, Milei lo busca el conflicto. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que él tiene de consolidar algo de su poder. Porque la realidad, los hechos le van demostrando que no hay un solo motivo por el cual sostener el cariño del pueblo argentino. No tiene manera de construir poder que no sea a partir de generar conflicto con aquellos a los que el mismo sector político que él representa, más los medios de comunicación, han instalado como el enemigo. En Milei se sintetiza como la casta. Ya sabemos que la casta no es la verdadera casta, sino es el pueblo argentino. Ahora, lo que está claro es que él, en su discurso anticasta, en su discurso de si no aceptan esto, yo voy por todo, es donde construye poder. Aunque sea articulado a través de la bronca, del odio, del desprecio y la estigmatización. Como me decía ayer una querida colega de C5N, Rosario Ayerdi, decía, la idea de conflicto de Milei es casi una idea bélica. Y está muy bien, claro, para entenderlo con claridad. Es el conflicto por el conflicto, y con el conflicto mato del otro lado, pero también ordeno tropas de este lado. Ahora, existe otra mirada del conflicto, que es aceptar la conflictividad como representación de intereses, de representar lo que defendés. Entonces, si bien el gobierno tiene una mirada sobre el conflicto como necesaria para acumular poder en pos del odio a otros, la oposición no debe negar el conflicto. Una cosa es que vos necesites del conflicto para vivir, que te alimentes del conflicto, como hace Milei, y otra cosa es que vos desconozcas absolutamente el conflicto con tal de diferenciarte de lo que hace Milei. O sea, Axel Kicillof, en el discurso de hace unos días, él reconoce el conflicto y se hace cargo del conflicto. Y se hace cargo y le plantea los 7 puntos al presidente. Porque advierte que hay un conflicto. Entonces le dice, devuélvame el FONI, devuélvame lo del transporte, tire abajo el DNU y expresa los 7 puntos. Ahí hay el reconocimiento de un dirigente político de que existe un territorio que está en tensión, que está en conflicto y que las dos partes chocan entre sí. Hay otros gobernadores que lo niegan el conflicto con tal de ser parte de la mesa. Entonces Puyaro parece que va a ser opositor y ahora se quiere sumar al oficialismo. Nacho Torres, vamos a esperar a ver qué hace, habiendo solucionado su parcela. Vamos a ver qué hace Jay Llora. Y así podemos hacer una larga lista. Entonces, ojo de ir del extremo a tener el conflicto como única razón para hacer política, eso es Milei, o negar el conflicto para generar un diálogo que al fin y al cabo, ayer lo decíamos, no lo voy a repetir, es inconducente. Es inconducente porque para empezar a dialogar tenés que volver la situación a donde estaba.
Hoy también lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes me dirán, ¿y cómo habla todo el tiempo de Kicillof? Y bueno, y si es el único que le dice algo al presidente, ¿qué quieren que haga yo? Díganlo a los demás y los nombro a todos, ¿no? Pero no muchos están diciendo. Pero bueno, aceptar el conflicto como parte de la política es la tarea. Sí, señores, hay un conflicto. Están echando trabajadores y trabajadoras a mansalva. Ahí hay un conflicto. Los precios no paran de subir, medicina prepaga, alimentos, ahí hay un conflicto. Están recortando el Estado. Las grandes empresas están ganando muchísimo dinero. Ahí hay un conflicto. Tenés 24 millones de pobres, mirá qué conflicto tenés. No porque la pobreza sea un conflicto, sino porque el negar que hay algunos que se quedan con aquello que a la mayoría le falta es negar el conflicto. Entonces, a buena hora del conflicto político, necesitamos representantes y dirigentes que se hagan cargo de ese conflicto. Porque si le dejamos la lógica del conflicto a Milei es la destrucción. Y el conflicto nunca es un problema en sí mismo, es la oportunidad de. Para eso también se los votó, a todos, a la oposición, claro está. Escuchanos en la radio. Míranos en YouTube. Y seguinos en las redes. No se desesperen. Con Fernando